Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo programa en la edición de hoy, martes 27 de febrero, por la señal en vivo de Radio Suceso 101.7 y la señal también en vivo de Telesucesos. Buenos días, Verónica Larrea. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amigos. Elizabeth Consuegra en los controles, Mónica Doreira en la coordinación. Ya estaremos de inmediato con nuestros invitados en este día intenso donde se comentarán y analizarán los sucesos de ayer. ¿Qué día el de ayer, Verónica? ¿Cómo te pareció la cosa? Bastante intenso y bueno, ahí estaremos comentando, Juan Carlos, sobre lo que pasó ayer con este audio que difundió el fiscal general. Para quienes van a salir en auto, recordarles que en Quito rige el pico y placa para los números terminados en 3 y 4. 3 y 4. Si tienen sugerencias, comentarios, son bienvenidos. Los invitamos a seguir en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosec, y también pueden escucharnos desde cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. En televisión estamos en TV Cable Canal 73, en Claro TV en Canal 43, Canal 29 UHF, y en señal digital donde se ve la arruga 29.1 HD. En Facebook, en tiempo real, estamos como Telesucesos Quito. También, a mí les recuerdo que este programa llega a ustedes con el gentil auspicio de Fiat y de Movistar. Movistar, si se te rompió la pantalla, te la cambiamos gratis. A continuación, el editorial del día. Las 7:03, amigos, bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. El editorial de esta mañana se titula El nombre del poder. Lo escribe Fabián Corral en Diario El Comercio. Alguien dijo que el poder es la posibilidad de hacer daño. Y sí, el abuso del poder es la capacidad de imponer obediencias indebidas. Es la fuerza que ha transformado la venganza en justicia y la libertad en servidumbre, la que ha enredado la razón en las telarañas de la burocracia. Ese poder ha marcado las sociedades según los intereses de sus caudillos. Es el poder quien está detrás de las guerras y las armas, de las migraciones y las tragedias. El nombre de la voluntad del poder se ha hecho revoluciones, se ha construido ideologías y dogmas, se ha convertido en lugar común a lo inaudito, se ha satanizado la verdad y se ha negado lo evidente. Las doctrinas políticas, desde la monarquía hasta la democracia, son la búsqueda constante de justificaciones, de razones para convertir a la servidumbre en ética, al miedo en aplauso, al silencio en homenaje. En nombre del poder se suprimen los derechos y expropian las libertades. Y si se ha vendido la felicidad como mercancía. Con la excusa de que hay que ceder espacios para hacer posible la convivencia, nos han transformado en habitantes de ciudades que están matando nuestra intimidad y nuestro silencio. En nombre del poder y de la revolución, cada vez con más frecuencia los países se convierten en infiernos y crecen sin pausa las multitudes de migrantes y crece la audacia de los déspotas y el respaldo de sus cómplices. En nombre del poder de un caudillo y de la nostalgia de otro, los semáforos de Quito se llenan de hombres y mujeres que llegan de Venezuela en busca del destino que perdieron en su patria. Ellos son el testimonio del abuso del poder y son una razón incuestionable que anula los discursos de políticos e intelectuales que endiosan al socialismo y pretenden encubrir su catástrofe. Ni el poder, ni la revolución, ni ideología, ni siquiera la democracia o Dios pueden ser argumento para rebasar los límites que la razón impone. Ningún proyecto justifica la lesión a los derechos que forman parte del patrimonio moral de cada persona. Las fronteras no son bastiones para encerrar a las personas al estilo de la Cuba de Castro. Ni la soberanía no puede servir de excusa para empobrecer a la gente y destruir una sociedad para superar el absolutismo y los abusos. Se inventó el Estado de Derecho y se imaginó la Constitución. El límite al poder es uno de los asuntos más serios que deben discutirse ahora. No hay excusa para no hacerlo. Límites internos que apunten a la legitimidad, eficacia y responsabilidad política, y límites externos que deben replantear el concepto y la función de la frontera y de la soberanía. Las patrias no son absolutas. La patología que las enferma se llama nacionalismo. La historia está llena de tragedias que tienen su signo. Hemos presentado el editorial del día.
Amigos, vamos con noticias. El fiscal general del Estado, Carlos Baca, reveló la mañana de ayer en rueda de prensa una supuesta conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el ex contralor Carlos Politz sobre bajarlo del cargo. En dicha conversación, según Baca, se evidencia el interés de Serrano de sacarlo de sus funciones antes de que se termine el año. Frente a este audio, Baca recordó lo siguiente. El pasado 17 de enero, le anticipé al país que detrás de los ataques al fiscal se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas con fuero de corte nacional, para quienes el fiscal resultaba un peligro. El funcionario, quien afirmó que no tiene pacto con nadie porque no tiene rabo de paja, señaló además que se revela el intercambio y manipulación de documentos. Independientemente de que me mantenga o no como fiscal, dijo, el Ecuador entero debe conocer esta evidencia del contubernio para impedir que sigamos combatiendo la corrupción, así como para que se entienda por qué durante estas semanas he sido atacado sin sentido ni razón. Ustedes lo han escuchado, no cesarán en su cometido, tal vez con nuevas mentiras y forjamientos, tal vez con otros o los mismos mediocres operadores o tal vez con otros métodos, expresó el fiscal. Reacciones de Serrano. El presidente de la Asamblea, por su parte, dijo que inmediato pedirá la judicialización de este audio revelado por el fiscal Baca Mancheno. Dijo, hay un audio de una conversación realizada. No estoy ni negando ni desconociendo que esa conversación se pudo haber dado hace varios meses. Lo fundamental, dice, es también la creación de una comisión de jefes de bancada para hacer una investigación durante 30 días de los hechos del 30 de septiembre del 2010. Así mencionó el presidente legislativo José Serrano, para indagar una serie de actuaciones y de personajes en general que quieren, según él, desestabilizar la institucionalidad del país. Serrano se dirigió a la Fiscalía, donde entregó una voluminosa carpeta que dijo son documentos originales con informes de indicios de responsabilidad penal de la investigación que se sigue en contra del fiscal Carlos Baca. Según Serrano, pedir la judicialización de este audio, al que hace referencia el fiscal general, es para que pueda determinar la fecha tanto de dicho diálogo como de dicha grabación, las circunstancias en que se realizó dicha grabación, el propósito con el que se realizó, así como autores y cómplices de este ilícito. Por otra parte, el presidente Moreno dispuso que se recojan y analicen todos los elementos y escribió acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. Sobre este tema, 6 horas antes de que el presidente de la Asamblea Nacional pida judicializar este audio revelado, en el que supuestamente dialogan con el ex contralor Carlos Politz y el mismo José Serrano, la Fiscalía ya inició una investigación previa. Esta investigación estará a cargo del doctor Fabián Salazar. De esta manera se da inicio a la fase preprocesal y se nombró ya a un perito acreditado por criminalística para que realice la pericia de cotejamiento de voces de dicho archivo. También señaló la noche el fiscal general en un comunicado. En este boletín de la Fiscalía se expresa que de acuerdo al artículo 447 del Código Orgánico Integral Penal, se pide al juez de garantías penales de la Unidad de Delitos Flagrantes de Pichincha para que autorice el desarrollo de una audiencia privada donde practicará la pericia de extracción del contenido digital. 7 de la mañana con 10 minutos, una cuestión bastante enredada, diría yo, Verónica, de lo que pasó ayer. El hecho central, y no hay que descuidarse de este audio que hizo escuchar el fiscal general. O sea, hay un presidente del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, que se llama José Serrano, que pacta, que llama, que habla, porque Carlos Politz ha admitido ya, él sí ha tenido los pantalones de admitir que tuvo ese diálogo y pone la fecha el 22 de noviembre. Serrano no ha sido muy ambiguo, que sí, que no, que voy a judicializar, que esto, que este otro. No tuvo los pantalones de sí, hablé, como lo dijo Politz, ¿no? Pero pacta con un exfuncionario que está acusado del delito de lavado de activos y del delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Eso es todo. O sea, y pactan tumbarse al fiscal general del Estado. O sea, lo dice Serrano, dice, hay que bajarse al fiscal, no nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. Eso es lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional, por Dios. Por Dios. O sea, hablando con un exfuncionario, además pactando ¿qué? Meter documentos, traficar con documentos de la Contraloría General que tiene en su poder el excontralor. Entonces ya tengo el recibido de ese documento
el otro no existe, ya metamos el documento, que suponemos es estos papeles del 30S, ¿no es cierto? Entonces el señor Serrano, en vez de salir a explicar por qué llegó a un pacto con un perseguido de la justicia, ¿no es cierto?, al que le dice compadrito, ¿sí? En vez de explicar, dice que arma una comisión para volver a investigar el 30S. Sí, quiere desviar la atención. Y yo sí creo, sí, hay que investigar el 30S. Es una vergüenza. Ese informe, esos informes, todo lo que ha pasado con el 30S es una vergüenza. El país tiene que investigar eso. La prensa tiene que volver a investigar eso. Hoy que puede hacerlo sin temor a retaliaciones. Pero otra cosa es que el presidente de la Asamblea Nacional pacte por medio de una llamada telefónica con un prófugo de la justicia, un excontralor perseguido por la justicia y acusado por el fiscal general y por la fiscalía, por el Ministerio Público, de lavado de activos y de acción ilícita en el caso de Brecht. O sea, no nos confundamos. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que vamos a hacer, o lo que va a pasar, es que detrás de todo esto hay la elección de la Comisión de Transición, del Consejo de Transición. Este miércoles fue anunciado este Consejo de Transición. Qué oportuno, entre comillas, ¿sí?, que salte esta crisis también, ¿no es cierto? Puede ser cuestión de suerte, puede ser coincidencia, no sabemos. Estamos aquí con Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía de Desarrollo y él también me alza las cejas y me tuerce los ojos, ustedes le verán en las pantallas, pero de hecho es así. O sea, se anunció que este miércoles se va. ¿Hay las condiciones políticas, me pregunto y te pregunto, Marcelo, para elegir este miércoles al nuevo Consejo de Transición en una asamblea encabezada por José Serrano, que acaba, digamos, de caer o de ser descubierto en esta situación tan grave, pero tan grave? ¿Tiene José Serrano la autoridad moral y política para dirigir una asamblea que va a elegir un Consejo de Transición? O sea, son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué dicen las fuerzas políticas? ¿Qué dicen los actores políticos en todo eso? Pero lo que estamos viendo es terrible en sentido de lo que ha significado y ha sido, si es que ha habido institucionalidad en este país y no operadores políticos, ¿no es cierto?, de grupos de interés, o algunos lo llaman grupos mafiosos, que lo que se han interesado básicamente es conservar su poder para la impunidad. ¿Qué nos estamos jugando, Marcelo? Perdona que te introduzca así, de esta manera, pero bienvenido a estos micrófonos y a esta señal de televisión. ¿Cuál es tu criterio sobre esto? Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días, Verónica, gracias por la invitación y muy buenos días a todos los radioescuchas. Creo que el audio del día de ayer sorprendió a muchos. Es importante también no dejar pasar lo que mencionó el presidente de la Asamblea, de que el cargo entregado al fiscal fue entregado a dedo, lo que tal vez era algo que se decía entre pasillos, no sé hasta qué punto era un secreto a voces, del hecho de que la relación que existía entre el actual fiscal y el expresidente Correa denotaba que la elección iba a ser direccionada. Por cosas menores, otros asambleístas dentro de nuestra región y en otras latitudes han renunciado a sus cargos. Gente decente, ¿no? Supongo. Sí. Y en ese sentido, por supuesto que es importante que nos demos un baño de verdad. Estamos en un momento político en el cual hay que exigir la más alta responsabilidad a los integrantes de la Asamblea, y esta responsabilidad no se debe limitar a la elección de las ternas, sino que es una actuación general de lucha contra la corrupción, de transparencia, y sin duda que en este caso el presidente de la Asamblea Nacional, en su anuncio de que se judicialicen los audios, debe abrirse totalmente una investigación. Hay que recordar que los asambleístas gozan de inmunidad parlamentaria y dentro de este proceso tan importante, pues el asambleísta José Serrano creo que debería dar tal vez un paso al costado y comprender que el país necesita saber la verdad, que se permita a las autoridades, en este caso de control, a las unidades de investigación, la Fiscalía, que investigue con la mayor
permisibilidad posible para que se sepa la verdad. No es posible que se esté negociando entre pasillos, que se esté negociando a escondidas con gente prófuga de la justicia, gente que está ya acusada por un caso de corrupción, y por supuesto que tengan que pagar lo que tengan que pagar y quienes tengan que pagar por los delitos cometidos. Yo solamente quería comentar un tuit que llama mucho la atención de Luis Vivanco, quien recordemos viajó a encontrarse con Carlos Polit en Miami, y dice: Polit me hizo escuchar este audio el domingo pasado, me dijo que me lo daría, pero aún lo usaba como carta de negociación, nunca me lo entregó, me dijo que era de hace unas 2 semanas. Esto revela, dice Luis Vivanco, que la fiscalía se lo logró sacar o que Polit busca una colaboración con la fiscalía. ¿Hasta qué punto podemos nosotros empezar a seguir aceptando de que estén negociando así nuestras autoridades de control? ¿Hace cuánto el Contralor Poli tenía todos los documentos y por qué no los presentó en su debido momento? ¿Los ha usado como moneda? ¿Y qué sucede con Los ha usado como moneda, eso es clarísimo. ¿Y este audio del fiscal también lo tiene recién? ¿Lo tiene desde antes? Entonces, estamos en un nivel de podredumbre moral y de negociación que impresiona, ¿no? Y hay que ver, y tal vez ahí la importancia de este Consejo de Transición al respecto de cuáles son las acciones que va a tomar, porque los ecuatorianos no podemos seguir esperando o podemos seguir aguantando de que los políticos de las autoridades de control nos digan: sí, voy a judicializar los audios, no, ese audio no es mío, no, sí es mío, ya nos vamos a encargar de solucionarlo, y nos seguimos nosotros esperando, ¿no? O sea, y lo interesante es que José Serrano judicializa el audio con Tania Moreno, la fiscal subrogante, que también está nombrada o mencionada en este hecho, ¿no? Por supuesto que sí. Uno, dos, y también el fiscal general se adelanta a judicializar también el tema, etcétera, etcétera. O sea, pero ¿quién cree en esas investigaciones ahora? Ese es el punto. O sea, sí, pueden judiciar lo que quieran, pero ¿quién cree que todo esto va a ser llevado con solvencia ética, con decencia en los debidos procesos, etcétera? Ahora, aterricemos en el tema de las ternas, Marcelo. Por supuesto que sí. Salvo una anécdota que fue en la rueda de prensa del presidente de la Asamblea, que precisamente el periodista Vivanco tiene un pequeño encontrón, porque le pregunta: ¿usted por qué se habló con un prófugo de la justicia? Y entonces Serrano se molesta, para los que no lo vieron, y dice: sí, pero usted también se reunió, le dice al periodista. Le dice, pero y Vivanco le contesta: sí, pero yo no soy presidente del Congreso, ni le digo compadritos. O sea, y a la larga es la labor del periodista, ¿no? Hacer investigación. Poco es eso, claro. O sea, de hecho, que un periodista se reúna con fuentes de diverso tipo es una cosa, pero otra cosa es que el presidente de la Asamblea llame por teléfono, hable por teléfono con un perseguido de la justicia. Por supuesto que sí. Y entonces, bueno, ahora ustedes hacen un acto de transparencia, un velocísimo acto de transparencia, cuando aparecen las ternas. Creo que no sé cuántas horas se demoraron, pero 2 horas. 2 horas. Su equipo saca ya los perfiles de los que son las ternas, y ahí aparecen algunas sorpresas. Ya habíamos hablado de eso, pero incluso hubo reacciones contra ustedes, es decir, ¿por qué hacen esto, más o menos, no? Como así, deje así, no hagas agua lodo de todo esto, etcétera, etcétera. O sea, y creemos que obviamente el país tiene derecho a saber quiénes son los de las ternas, cuánto pagan de impuestos, todo eso, lo que la ciudadanía debería conocer. Y entiendo que la Asamblea no se ha encargado tampoco de difundir, porque la Asamblea no ha hecho un ejercicio previo a la elección de examen previo a quienes están en las ternas. Bueno, precisamente dentro de la organización lo que nosotros buscamos es entregar más elementos de juicios a la ciudadanía, a los periodistas y a los asambleístas sobre quienes integran las ternas. Apenas el presidente de la República hizo la presentación de las ternas, aparecieron perfiles en los cuales destacaban los aspectos positivos de cada uno de los integrantes de las ternas, algo que es bastante válido, pero también debemos conocer aspectos que no por sí son negativos, pero que sí es necesario que sobre todo los miembros de la Asamblea Nacional conozcan cuando pueden existir ciertos impedimentos morales o legales para ejercer determinado cargo. Y en ese sentido, pues, nosotros dentro del proyecto Radiografía Política
de la organización nos encargamos de levantar información relacionada a cuál es el pago de impuestos, cuál es su patrimonio declarado en Contraloría, su formación académica y algo que creemos que es importantísimo, si es que tuvieron algún paso por la política, ya sea como candidatos o ocupando cargos de elección popular, trayectoria en la función privada y trayectoria en la función pública al respecto de qué cargos públicos han ocupado. Sobre todo, y tal vez entrando en materia, considerando lo siguiente, si me permites dar lectura a algo, Juan Carlos. El presidente, al momento en el cual anunció las ternas, mencionó literalmente lo siguiente: son personalidades de diversas posiciones ideológicas, con equidad geográfica, equidad generacional y con equidad de género. Y desde ahí empezó nuestro chequeo. Ya. Algo que claramente no se cumplió. Es decir, si las palabras del presidente se contrastaban con la realidad. Por supuesto que sí. El presidente, por ejemplo, mencionó que había equidad de género y en las ternas existe un total de 12 hombres y 9 mujeres. Está dentro de los parámetros universales de equidad de género, por supuesto, pero sí hay una representación mayoritaria de hombres. Al respecto de equidad generacional, el promedio de edad bordea entre los 50 a los 70 años. Apenas hay una representante que bordea los 30 a los 40 años. Considerando esto, que más del 40% de nuestro padrón electoral está compuesto por votantes de menos de 35 años. Entonces el Ecuador es un país mayoritariamente joven y la integración de las ternas no responde a esta equidad generacional que menciona el presidente. Al respecto de la equidad regional, 9 de los 21 representantes son de la provincia de Pichincha. No existen representantes del austroecuatoriano, de la Amazonía y tampoco de la región insular. Es decir que podríamos mencionar que no existe esta equidad intergeneracional. Interregional, digamos. Equidad regional, mil disculpas. Adicionalmente es necesario mencionar que no existen representantes de colectivos LGBTI, tampoco de, en este caso, representantes de colectivos o defensores de los discapacitados. Y al respecto de formación profesional podemos decir que en su mayoría son personalidades provenientes de las áreas de las ciencias sociales, pero también hay, por ejemplo, postulantes que tienen títulos relacionados a las áreas contables, tributarias y comerciales. Y finalmente lo que es necesario mencionar es que 10 de los 21 postulantes han sido candidatos o han ocupado cargos de elección popular, y tal vez dos puntos más importantes. 3 de los postulantes mencionados por Lenín Moreno son afiliados o adherentes permanentes de un movimiento político. Lenín Moreno, el día de la presentación de las ternas, mencionó de manera literal que ninguno de estas personalidades están relacionados a organización política alguno, algo que es falso de acuerdo a los mismos registros de Alianza País. Son de Alianza País. Exactamente. Si uno ingresa a la página web de Alianza País, uno puede encontrar que 3 de los postulantes, que ya diremos cuáles son los nombres, están actualmente afiliados como adherentes permanentes de Alianza País, algo que contraría en este caso el concepto general de la consulta, que era despartidizar el Consejo de Participación Ciudadana. Y el caso del doctor Javier Zavala Egas, él, digamos, siempre ha tenido una relación, digamos que fraternal, con el presidente Correa y ciertos funcionarios de su gobierno, pero no está afiliado a Alianza País. No está afiliado a Alianza País. Claro que en los últimos 10 años él ha mencionado ser cercano al gobierno. Incluso si uno revisa una de sus últimas publicaciones en Twitter, puede encontrar una fotografía de él junto a Ricardo Patiño y al abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, en el que él menciona de manera personal que hizo campaña por Lenín Moreno, algo que es totalmente válido, pero nuevamente contraría el concepto de la consulta popular y cómo se vendió la consulta a la ciudadanía, que era despartidizar el Consejo de Participación Ciudadana. Lenín Moreno en muchas ocasiones mencionó que lo que se buscaba era que este consejo ya no esté en manos del Ejecutivo, pero estamos demostrando con datos que si es que se integra de determinada manera este consejo, pasamos de los amigos del uno a los amigos del otro, que es lo que claramente los ciudadanos no votamos. Y adicionalmente al respecto del perfil de Javier Zavala Egas, algo que llamó muchísimo la atención es que de acuerdo a los registros de la Superintendencia de Compañías del Ecuador,
El postulante Javier Zavala Egas consta como accionista de la compañía Hayden Consulting Inc., que es una compañía que tiene domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. Si recordamos nosotros, en el mes de febrero del año 2017, los ecuatorianos se pronunciaron a favor de una consulta popular en la que se les preguntaba si estaban de acuerdo que aquellos funcionarios públicos o quienes quieran aspirar a un cargo público, ya sea de designación o de elección, tengan prohibido tener patrimonio, es decir, bienes o acciones en paraísos fiscales. En este caso, si es que el postulante Javier Zavala Egas decidiera, puede deshacerse de estas acciones en este paraíso fiscal para así poder ocupar este cargo de designación por parte de la Asamblea Nacional. Una nota del Universo señala que Zavala Egas había presentado una declaración juramentada ante la Oficina Legislativa en Guayaquil para donde se aseguraba no poseer inversiones en paraísos fiscales. Yo me pregunto personalmente, esta no es una posición institucional, yo no sé si es que eso se tiene que hacer a través de una declaración juramentada, que claro, conlleva ciertos procesos judiciales posteriores en el caso de haber incumplido con este juramento o perjuro, pero la certificación tenía que darle la Superintendencia de Compañías. La certificación tendrá que venir desde la máxima institución, en este caso de representante de las Islas Vírgenes Británicas, en la que se asevere precisamente que esta compañía no existe o que el doctor Egas no es accionista de esta. Entonces sí es algo que llama mucho la atención. El doctor Egas mencionó incluso ante el mismo medio de comunicación que es una compañía que fue disuelta hace 7 años. Al parecer hay mucha inoperancia por parte de la Superintendencia de Compañías en el sentido de que el registro en la página web de la Super de Compañías aparece como una compañía activa. Claro. Bueno, ahora hablando de los candidatos, pero ahora hablemos un poco de lo que será el Consejo ya permanente. Y ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo también han cuestionado que intervenga el Consejo Nacional Electoral en este proceso. Quisiera que nos cuentes un poco, Marcelo, sobre esto. Precisamente el día de ayer la Fundación fue recibida en Comisión General, en esta comisión ocasional creada por la Asamblea Nacional para discutir el proyecto de ley que presentó el presidente Moreno, en el que se establece cuál sería el procedimiento para elegir a los consejeros definitivos, quienes tienen que ser electos a través del voto ciudadano. El presidente ha propuesto un sistema que es prácticamente copia y calca del sistema boliviano de elección de jueces. La diferencia es que el filtro pasa por la Asamblea Nacional, no por el Consejo Nacional Electoral. Creo que hay que destacar 2 elementos. Actualmente los consejeros son electos por un concurso de méritos y oposición organizado por el CNE, y los ciudadanos se pronunciaron en contra de ese sistema de elección porque dio como resultado la partidización del Consejo. Y el presidente nos está ofreciendo exactamente lo mismo, solo que el concurso establecerá la postulación de 28 candidatos que después pasarán a ser electos por la ciudadanía. En concepto estamos inmediatamente contradiciendo al resultado de la consulta popular. Pero lo segundo, se crea una evidente puerta giratoria, pues el CNE designa a quienes serán los futuros consejeros o candidatos a futuros consejeros, y estos futuros consejeros designará a los miembros del CNE. Entonces existe un claro conflicto de intereses. Y en tercer lugar, no podemos dejar de lado que el CNE actualmente es una institución totalmente deslegitimada, en el que la ciudadanía no tiene la confianza que debería, por lo cual, y al parecer existe un consenso en la misma comisión, de que el Consejo Nacional Electoral no sea la institución que efectúe este mecanismo de preselección. Ahora, ¿es necesario un mecanismo de preselección? Nosotros creemos que sí. No podemos tener una papeleta con 1000 postulantes, pero independientemente del número, creo que es necesario considerar que la consulta plantea que podrán ser integrantes del Consejo aquellos ciudadanos con una amplia trayectoria en transparencia, participación ciudadana, que se pueda demostrar su compromiso cívico y defensa del interés general. Entonces es necesario que exista una institución, cualquiera que sea esta, que confirme la existencia de estos requisitos. Ahora es necesario hacer una puntuación aquí. Son requisitos extremadamente amplios.
¿Qué implica la diferencia del interés general, por ejemplo? Puede aparecer un activista con toda la valía que tienen de los derechos de la comunidad LGBTI que defiende el matrimonio igualitario, y tal vez aparecerá un grupo ciudadano como los que le aparecían en meses pasados, que son defensores de la familia tradicional, e impugna la candidatura de este defensor de derechos humanos diciendo, él no defiende el interés general. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, y eso mencionamos ayer en la Asamblea. Estos parámetros tan amplios contrarían estándares de derechos humanos, pueden limitar los derechos de participación, lo que devendría en un concurso totalmente direccionado, porque la discrecionalidad de quien los lleve hará que sean candidatos solo aquellos que tal vez le convengan al gobierno de turno. Ustedes se reunieron ayer con la comisión especializada para que está trazando la hoja de ruta para esta elección. ¿Cuáles fueron las principales propuestas que hicieron en el sentido del procedimiento? Supongo que ese es el tema, el tema del procedimiento de elección. ¿Y cómo sentiste a los legisladores y legisladoras en este tema, en este punto? Partamos por tu última pregunta. Creo que los legisladores están en su mayoría bastante interesados en modificar el proyecto de ley, incluir bastantes cosas interesantes. Tengo el temor, espero que solo sea una apreciación equivocada y es netamente personal, de que el presidente de la comisión quiere tratar de manera expedita el proyecto de ley. Mencionó en reiteradas veces que hay un cronograma y que se lo va a cumplir. Es necesario recordar que de acuerdo a la consulta la comisión tiene 60 días y el cronograma propuesto plantea menos de 30 días para aprobar la ley, lo que a mí sí me genera muchos temores, que se apruebe un proyecto de ley que no responda a la situación coyuntural que vivimos. ¿Cuál fue la propuesta nuestra? Creo que podríamos resumirlo en 3 aspectos. Primero, que el CNE no es la institución que deberá realizar el concurso. Nuestro planteamiento es volver a una lógica de poderes, de división de poderes tradicional, que funciona un sistema de pesos y contrapesos. El concurso debería ser organizado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Corte Constitucional y un representante de la Asamblea Nacional, que es electo al menos con las 2/3 partes de los votos para garantizar que exista un amplio consenso. Esta comisión multipartes pues garantiza que el concurso no sea nuevamente una puerta giratoria, pues ninguno de los miembros de estas funciones es designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a la larga representan a distintos sectores. Independientemente del mecanismo que seleccione, creemos que es necesario que se trabaje de la mano de asistencia internacional. El proceso tiene que ser vigilado por una organización internacional. Naciones Unidas puede dar el respaldo para esto. Recordemos que cuando se hizo el proceso de selección de jueces de la Corte Superior de Justicia en el año 2005, se contó con el apoyo de una comisión internacional. La segunda propuesta va relacionada a que, en lugar de que los candidatos al Consejo Definitivo presenten propuestas, como menciona el proyecto de ley presentado por el presidente Moreno, propuestas que tal vez podrían caer en una suerte de populismo cívico, en la cual los candidatos ofrezcan aspectos que ni siquiera están contenidos en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana, que los candidatos presenten una declaración de bienes e intereses. Es necesario conocer no solo cuál es el patrimonio con el que cuentan, sino, por ejemplo, que los postulantes o los candidatos al CPCC tienen acciones en distintas compañías, que han participado en tales o cuales juicios, que son familiares de tal vez autoridades de control o asesores de estas autoridades de control, para saber a qué interés se representan. Te hago un símil con esto, Juan Carlos. En las elecciones de jueces en ciertos estados del país de Estados Unidos, los candidatos a jueces, dentro de una declaración juramentada, dicen: mi campaña es financiada por Chevron y yo represento los intereses de Chevron. Entonces los ciudadanos saben que si van a elegir a ese juez, seguramente ese juez no que responderá a los intereses de Chevron, sino que tendrá que excusarse de cualquier caso en el cual se vea envuelto un conflicto de intereses. Dentro de esa misma propuesta, nosotros planteamos que debe existir un impedimento claro para la participación y postulación de aquellos que tengan una relación hasta un cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con las actuales autoridades de control, o con asesores de nivel jerárquico superior de estas mismas autoridades de control, porque de esta manera existe un conflicto de intereses. Finalmente, y esto es algo que no está contemplado en el proyecto de ley, que es de obligatoria
de tenerlo en cuenta de manera obligatoria, es que se está, a nuestro criterio, obviando el principio de legalidad. El Pacto de San José y el artículo 76, numeral 3 de nuestra Constitución establece que cualquier tipo de sanción, ya sea penal o administrativa, debe estar contemplada en una ley. El hecho de que a través del mandato ciudadano se otorgue al Consejo de Participación Ciudadana la potestad de emitir normativa para sancionar, para evaluar, para destituir en este caso a las autoridades de control, a pesar de tener este rango constitucional, podría vulnerar el principio de legalidad. De acuerdo a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de legalidad únicamente se respeta cuando se emiten leyes por parte de la Asamblea Nacional. En este sentido, para evitar posibles demandas en contra del Estado ecuatoriano por autoridades destituidas, es necesario que la Asamblea Nacional determine claramente cuáles son los parámetros que deberá utilizar este Consejo de Transición para evaluar y destituir autoridades. No pueden estar supeditadas a un reglamento que es claramente jerárquicamente inferior que estas leyes emitidas por la Asamblea Nacional. Un aspecto que se me olvidaba, Juan Carlos, es que el sistema planteado por el presidente Moreno no garantiza paridad de género en el Consejo Transitorio. Podrían ser electos 7 hombres o solo 7 mujeres y ningún representante de minorías. Es por eso que tiene que establecerse un sistema sencillo de asignación de cuotas al respecto de los votos que reciba cada uno de los representantes. Pero la verdad son solo 7 consejeros, ¿no? Por supuesto, pero nuestra Constitución establece, no sé si se les olvidó, si fue a propósito, qué fue lo que sucedió, establece que el Consejo de Participación tiene que integrarse de manera paritaria y, de ser posible, que el presidente y vicepresidente sea un hombre y una mujer. ¿Qué sucede en el caso de que los más votados solo sean hombres? Estamos irrespetando la Constitución y eso a la larga nos va a generar problemas. Debemos dejar de legislar únicamente por los momentos y legislar de una manera adecuada, respetando nuestra Constitución y con una visión de futuro. Está en juego la institucionalidad del país y, más aún, teniendo todo este panorama, me preocupa que el presidente de la Comisión diga: este proyecto de ley tiene que estar vigente hasta mediados del mes de marzo. Muchas gracias a Marcelo por estar con nosotros. ¿Tenemos algo más? Sí, amigos, yo les quiero recordar que tienen una cita con la UEFA Champions League y Avianca. Pueden viajar a Nueva York desde $549, a Madrid desde $759, Perú desde $339, ida y vuelta. Pueden ser uno de los compradores con mayor consumo en avianca.com y ganarse un viaje para vivir una de las semifinales de la UEFA Champions League. Así que aprovechen esta promoción hasta el 5 de marzo. Pueden adquirir sus boletos con su tarjeta Mastercard, débito o crédito y conocer más promociones a 24 destinos del mundo. Aplican condiciones. Este es Avianca, miembro de Star Alliance. Bien, gracias, Verónica. Volvemos luego en un momento. La noche es nuestra, recargada, Millennium tal vez, ¿cómo le ponemos? Puede llamarse Millennium, puede llamarse Plus, como sea, pero aquí estamos de vuelta. Qué chévere hacer otra vez programa de televisión, pero con el doctor Montenegro, ¿otra vez vuelve el bullying? Claro, conmigo, para darte fama, desde el lunes 5 de marzo, de 19 a 20 horas, por Telesucesos. Volvemos. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo.
Continuamos con más noticias. A través de su cuenta de Twitter, el legislador oficialista Daniel Mendoza pidió disculpas a la ciudadanía por haber señalado que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición solo podría evaluar el desempeño de las autoridades, pero no destituirlas. Mendoza, que además preside la comisión ocasional que trata las leyes derivadas de la consulta, hizo esa declaración en una entrevista con Diario El Universo que fue publicada el lunes y dijo que el Consejo Transitorio no tiene la facultad de destituir automáticamente al funcionario. Eso regresa a la Asamblea y es la única competente para proceder a hacerlo. Sin embargo, Mendoza indicó que tuvo un lapsus y dijo que las autoridades podrían ser evaluadas y destituidas por el Consejo Transitorio, pero no de forma automática, sino siempre luego de una evaluación técnica. El anexo 3 de la pregunta 3 del referéndum del 4 de febrero pasado cesó a este Consejo actual para que sea reemplazado por uno de transición que puede evaluar a las autoridades electas por el saliente, pudiendo ser el caso declarar la terminación anticipada de sus periodos y convocar a los concursos de selección. Mañana el Pleno del Parlamento prevé elegir a estos 7 nuevos consejeros principales de este Consejo de Participación Ciudadana de Transición, de ternas enviadas por el presidente Lenín Moreno. En tanto, la presidenta del Consejo saliente, Raquel González, convocó para hoy una sesión del Pleno que sería la última de su periodo. El orden del día señala aprobar actas de varias sesiones del organismo que quedaron pendientes. También se conoce que todos los 7 vocales ya habrían retirado sus pertenencias de las oficinas que les fueron asignadas en estos 2 años y que permanecieron en sus funciones. Moreno, por su tanto, defiende estas ternas y en su espacio el gobierno informa. El jefe de Estado, Lenín Moreno, defendió las ternas que propuso para integrar este Consejo de Transición, asegurando que son personas honorables y que representan la diversidad del país. También se mostró seguro de que la Asamblea Nacional actuará de manera más expedita para analizar y escoger a los integrantes principales y alternos de este Consejo de Transición. En otra información, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, planteó la creación de una comisión legislativa que investigue todo lo relacionado a la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y dijo que ha decidido requerir a la Asamblea que cree esta comisión con los 5 jefes de bancada. Así mencionó Serrano como parte de su respuesta al fiscal Carlos Vaca. De aceptarse esa petición, el organismo tendría 30 días para realizar esta tarea, pero las posiciones dentro del legislativo son diversas. Del asambleísta René Yandún, de la Izquierda Democrática, y parte de la bancada de Integración Nacional no está de acuerdo y considera que delegar a una comisión de esta naturaleza no sería lo apropiado. Para él, lo que cabe en esta situación es que Serrano explique su vinculación con el ex contralor Carlos Polit, que el problema existe entre las autoridades y por qué no quieren que el fiscal general siga en su puesto. Por su parte, Marcela Guiñaga, de la autodenominada Revolución Alfarista, comentó en Twitter que debe investigarse todo lo referente a este audio difundido. También Henry Cucalón, jefe del bloque del Partido Social Cristiano, descartó su participación en esta instancia. Aseguró que esto debe librarse en el área judicial y que no es potestad de Serrano crear una comisión y su conformación. También Guillermo Celi, de Suma, indicó que siempre que se haga control político será importante en el marco de la fiscalización, pero que el tema debe analizarse dentro de su bloque. La bancada de Alianza País respalda a Serrano. Según un comunicado publicado en Twitter, sus asambleístas condenan el uso de la fiscalía para intimidar. El bloque considera además pertinente la creación de la comisión ocasional. En la mañana, momentos después de las declaraciones del fiscal, los 6 grupos políticos de la asamblea anunciaron por separado que pedirán explicaciones a Serrano por su participación en este diálogo con Polit. Creo, por su parte, exigió la renuncia del titular del legislativo. Roberto Gómez, su coordinador, suscribió un comunicado en el que manifestó que no pueden soportar que el presidente de la asamblea deshonre de esta manera su cargo. Amigos, tengo un mensaje publicitario y tienen una cita con la UEFA Champions League y Avianca viaja desde Nueva York desde $549, a Madrid desde $759, a Perú desde $339, ida y vuelta. También puede ser uno de los 2 compradores con mayor consumo en avianca.com y ganarse un viaje para vivir una de las semifinales de la UEFA Champions League. Así que aprovechen esta promoción hasta el 5 de marzo y adquieren sus boletos con su tarjeta Mastercard, débito o crédito. Pueden conocer más promociones a 24 destinos del mundo. Aplican condiciones. Avianca, miembro de Star Alliance. Las 7 de la mañana con 45 minutos aquí en la señal en vivo de
Radio Sucesos 101.7 y en Telesucesos, que transmitimos en vivo y en directo por Canal 29 UHF, en TV Cable Canal 73, en Claro TV Canal 43. Estamos aquí con el economista Boris Cornejo, director de la mesa o coordinador de la mesa de convergencia que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil, gremiales, etcétera, y con Juan Cubi, quien es máster en desarrollo local y director de la Fundación Donum, también analista político y escritor. Bueno, están los hechos, vamos a iniciar un diálogo que de alguna manera nos permita reflexionar y pensando en los oyentes, los televidentes de este espacio, ¿cuál es su impresión, Boris? ¿Cuál es tu impresión sobre estos nuevos sucesos que más o menos alimentan o siguen alimentando este trabajo político? ¿Cuál es tu primera impresión de todo esto? Bienvenido, buenos días. Y luego continuamos con Juan, por favor, si tienes algo que decir, igual, no esperemos. O sea, interrúmpanse nomás. Gracias, Juan Carlos. Yo quisiera, antes de darte una impresión, una sensación que creo que vivimos ayer la mayor parte de los ecuatorianos, que es esta náusea, una náusea colectiva, porque ya las cloacas se destaparon y la podredumbre de la corrupción ya llegó a los niveles más altos de la institucionalidad ecuatoriana. Y esa náusea viene acompañado por una sensación también de rabia, de indignación, para enterarnos pues por boca de los propios actores políticos, autoridades institucionales, de cómo es que se hace el tejimaneje en el Ecuador. Esto, el día de ayer, lo que demuestra es que la institucionalidad del Estado ecuatoriano está pulverizada, pero hay que indagar qué es lo que la pulverizó. Y eso obviamente nos lleva a tener que reflexionar sobre en dónde se origina esto, por qué se origina, y entonces tenemos que entrar en una conversación que nos conduce a reflexionar sobre qué es lo que pasó en los últimos años, por qué estas cosas aparecen de vuelta en el Ecuador, por qué es que nuevamente el poder político viola las normas de la democracia, genera una cultura, porque claro, estas cosas también a través de los ejemplos se educa de que estamos en el país del sálvese el que pueda, estamos en el país de las galladas, arreglando las cosas para ellos mismos. Así que es eso, es un tema de náusea que se produce el día de ayer, pero es un tema que también tiene que obligarnos a reflexionar qué es lo que lo origina. Juan. Buenos días, Juan Carlos, un saludo a Boris. A ver, yo creo que este nivel de podredumbre no es de reciente acumulación. Eso es muy viejo. No es que en los últimos tiempos, en los últimos meses se han producido estos hechos. Yo creo que cómo se fue alimentando esta cloaca de la corrupción tiene un origen, y fue aquel día en que el señor Fabricio Correa consiguió, a declaración propia, más de $3 millones para la campaña de su hermano. Es decir, ese momento se configuró un esquema que montó un sistema para asegurar los negociados en el Estado. Y por lo tanto se diseñó una institucionalidad para permitir la corrupción y garantizar la impunidad. Y eso lo hemos vivido más de 10 años, porque es imposible pensar que esto que estamos contemplando ahora es de hace poco tiempo, que recién aparece en los últimos meses a partir del gobierno del señor Moreno. No, esto fue toda una lógica de corrupción impuesta en el país desde los inicios del proyecto que se denominó Revolución Ciudadana. Pocas personas advertimos sobre esto desde el inicio, ¿no? Y hoy estamos, digamos, constatando cuáles son los efectos previsibles de un esquema caudillista de manejo de la política. Y resulta que Alianza País convirtió al Estado en una verdulería, porque a eso es lo que estamos asistiendo, es decir, a un manejo de unos conflictos de carácter, coincido con Boris, de galladas, de amistades personales, utilizando las instituciones públicas
para acusarse mutuamente. Entonces resulta que un compadre le dice al otro, te voy a sacar yo esta acusación, el otro le saca una evidencia, una grabación, el otro un supuesto alteración de un video. Pero no podemos los ecuatorianos tolerar que un grupo de personas que tienen intereses particulares utilicen al Estado y su institucionalidad para resolver conflictos personales. Eso es intolerable. A mí me parece que hay que tomar de alguna manera medidas o iniciativas, como por ejemplo, quitarle a este carrusel de la corrupción la investigación sobre el último audio. No puede ser que una situación de estas la vayan a presentar a la misma fiscalía para que la derive a la función judicial que está cuestionada. ¿Por qué no le dan eso a la Comisión Nacional Anticorrupción? A que investigue el audio, cuál es el entramado que derivó en que se diera esta conversación entre Serrano y Pollitt, la cual no ha sido desmentida, qué hay detrás de estas acusaciones mutuas con el fiscal Vaca. Pero no se le puede dar a ese mismo entramado corrupto la investigación de este caso. Eso no lo podemos aceptar los ecuatorianos. Hay que buscar otras formas de intervención de la sociedad, más transparente, más eficaces, más honestas, más probas, más rectas, para de alguna manera combatir en algo esta corrupción sistemática. Boris, pero peor que la náusea es tener la náusea con las manos atadas. Es decir, sentirse amarrado, sentirse impotente frente a todo esto, mirar, claro, uno dice, se indigna y bueno, por ahí usa Facebook, Twitter y está o sale a la calle, pero siguen ahí. Entonces, ¿cuál crees tú por la experiencia, digamos? Ustedes han vivido décadas de procesos de institucionalidad y desinstitucionalidad del Ecuador, y entonces tú, ¿cómo lo ves a la luz de la historia, Boris? ¿Cuál puede ser una posible salida a todo esto? Yo creo que las salidas hay que buscarlas no solamente para resolver los temas de la coyuntura, sino para tratar de recrear, de recuperar la institucionalidad que debe caracterizar a una democracia republicana. Y en ese sentido, el papel que pueden hacer las instituciones, organizaciones de la sociedad civil es clave. No podemos dejar de lado o asumir esa actitud cómoda de que los ciudadanos somos espectadores, somos críticos, somos analistas, sino que esto es parte de los problemas que tenemos que nos afectan y tenemos el derecho, pero sobre todo el deber de intervenir. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esta iniciativa tan interesante que plantea Juan me parece digna de ser considerada a fondo. O sea, no podemos pretender que se resuelvan los temas dentro de los propios grupos que han violado, han vulnerado la institucionalidad, porque simplemente es lo que demuestra eso, es que los ciudadanos hemos perdido la confianza en las instituciones, y eso quiero decirlo con todas sus letras, hemos perdido la confianza, y no hay sistema social, no hay sistema político que pueda sostenerse una vez que se ha perdido la confianza. Creo que una oportunidad bien concreta, Juan Carlos, es la que nos ofrece este Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, que ojalá ese Congreso adopte en las ternas, en la forma que fue propuesta por el presidente Moreno, o que finalmente eso por defecto sea lo que suceda. Y ahí es que los ciudadanos tenemos que ir a apoyar ese Consejo Transitorio para precisamente poder entonces primero sacar a todos los corruptos, segundo, empezar a hacer este tipo de propuestas, como es que hay una comisión anticorrupción, como es que armamos otros grupos con universidades, con colectivos, con ciudadanos dignos que sí existimos en este país para enfrentar esos casos. Creo que la cirugía mayor que ofreció el presidente de la República está fuera de su quirófano. Esa cirugía mayor tenemos que hacerla con la participación de otros cirujanos más independientes, con otras experiencias y desde una pluralidad que represente el país. Es claro que hay indignación, que hay impotencia. Ahora, ¿cómo los ciudadanos pueden involucrarse frente a esta crisis institucional que se ha presentado, y más con esto último, ¿no? A ver, yo creo que la cirugía mayor ya le queda corta, ¿no? Necesitamos una cirugía extraordinaria. Y a lo mejor en 2 meses estamos hablando de una cirugía cósmica, porque al paso que vamos no sabemos qué nos depara
el destino político de este país, porque los casos de corrupción que se ventilan a diario cada vez son más demenciales, ¿no? Yo creo que detrás de esto sí existe una intencionalidad de golpear aún más la institucionalidad del país, porque a mí me parece que lo de Carlos Poli no es casual. Ajá. Y uno de los efectos de las declaraciones de él es poner en duda la propia legitimidad del próximo Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué razón? Porque lo va a elegir la Asamblea Nacional. Una asamblea presidida por un señor que está en este momento absolutamente desprestigiado, que es el señor José Serrano, y eso lo van a hacer el día miércoles, es decir, mañana. Y uno que conoce en este país, que ya ha vivido, va a ser esa la muletilla para estar cuestionando las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana a cada momento. Es decir, restarle legitimidad, porque ¿quién es el que elige a ese Consejo de Participación Ciudadana? La Asamblea Nacional. Entonces, a mí me parece que, sin poner en duda los resultados finales de esta decisión, a mí me parece que hay que reforzar la posibilidad de que este Consejo de Participación Ciudadana se apuntale en instancias de la sociedad, se legitime frente a la sociedad, no frente al Estado, que esté este momento cuestionado por estos casos de corrupción, estos escándalos de corrupción. Y esa legitimidad podría darse, por ejemplo, tiene que haber una coordinación permanente entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión Nacional Anticorrupción. De manera que esa comisión, que ha demostrado desde la sociedad un compromiso con los intereses de este país, pueda, por ejemplo, acceder a una información que le fue negada durante estos últimos años, que le costó tremendo trabajo conseguir información para poder investigar los casos de corrupción. Esa podría ser, por ejemplo, una medida. 2, ir potenciando esas otras instancias de la sociedad que sí existen, pese a los 10 años de persecución del Correato, sí existen. Entonces, articular iniciativas de búsqueda de transparencia. Con eso legitimas ese Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Pero lo que no podemos es dejar esa función pública, no estatal, pública, porque la lucha contra la corrupción debe ser un hecho público que nos compete a todos. No podemos dejarle secuestrada por esos pequeños grupos de interesados que son los que han potenciado de alguna manera estas lógicas corruptas, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento de recuperar esa capacidad de la sociedad de inmiscuirse en los asuntos públicos. Yo personalmente no veo otra posibilidad de salir de este entramado de desinstitucionalidad que es gravísimo y que no es un efecto reciente. Yo siempre sostuve desde el inicio que el proyecto del Correato fue precisamente aniquilar la institucionalidad pública para crear una institucionalidad propicia para sus intereses, para ese juego de reparto de los fondos públicos que ahora, fíjate, ¿no? La Comisión Nacional Anticorrupción estima entre 30 y 40 mil millones de dólares el saqueo de los fondos públicos de este país. Eso es inédito. Es decir, durante estos 10 años deberían hacer propaganda con los carteles. Se robó más que todos los gobiernos anteriores juntos en la historia nacional. Así como dicen que han hecho más escuelas, que han hecho más carreteras, también han robado más que todos los últimos gobiernos, al menos de este siglo, ¿no? Boris, del siglo XX. Boris, estamos con Juan Cubi, gracias a Juan Cubi por sus palabras. Estamos también con Boris Cornejo, coordinador, director ejecutivo de la Fundación Esquel y coordinador de la Mesa de Convergencia. ¿Cuáles son las... hay una teoría ahí, o sea, es decir, no es gratuito, y comentábamos con Verónica en la entrevista anterior que es coincidencia. Mañana se elige el nuevo Consejo de Participación Transitorio y coincidencia salta esto. Evidentemente hay, como tú bien mencionas, hay un presidente de la Asamblea que está de hecho cuestionado en su ética, en su gestión, y bueno, y el resultado que vamos a tener ahí es cómo crees tú que los legisladores, Boris, deben jugar este juego. Mi pregunta es si es que no se está apuntando al caos, se está apuntando al suma cero para de alguna manera cosechar a río revuelto y ver qué sale de todo esto. Yo creo que estas broncas entre los ex amigos, los nuevos compadres, los viejos compadres, tienen atrás un entramado político perverso. Y eso yo me acerco mucho a lo que tú estás sugiriendo, en el sentido de que esto tiene un trasfondo, que es el trasfondo de evitar que se investigue, evitar que se juzgue, evitar que se conozca
¿Dónde es que están esos 36.000 millones de los cuales habla la Comisión Nacional Anticorrupción? Esa es mucha plata. Esa es demasiada plata y es una plata que no está concentrada en pocas manos, sino que debe estar bien regada. Así que los intereses de una sociedad, de un Estado cleptocrático, como llamo yo, son muy poderosos para incluso poner en riesgo la democracia, poner en riesgo la paz, la civilidad que puede existir en una sociedad. No tengo mucha confianza en que el día de mañana las decisiones del Congreso vayan a ser pro democracia, pro interés nacional, pro lo que necesita el país. Porque claro, sabemos cómo es su composición. Creo más bien que quizás las decisiones que se tomen en torno a la designación del Consejo Transitorio eventualmente pueden ser de facto, o sea, porque simplemente no llegan a un acuerdo y es el imperio de la ley la que debe pronunciarse. Pero yo insisto y coincido mucho con lo que Juan está sugiriendo, ¿no es cierto? Es un momento nuevamente para que la ciudadanía se haga presente, y se haga presente con propuestas concretas, no solamente con estas denuncias, este malestar, esta indignación, sino cómo podemos hacer para asumir cosas. Pero tampoco asumirlas así a la libre, por fuera. Nos juntemos unos grupos en un parque y listo, no. Esto tiene que ir a ser trabajado dentro de la institucionalidad que está. Y en ese sentido, felizmente, tenemos instancias cívicas que hemos podido recuperar en estos últimos meses, que estuvimos en la obscuridad, en la persecución, en los 10 años anteriores, y tenemos, por ejemplo, espacios como esta Comisión Nacional Anticorrupción, como otras iniciativas de organizaciones que nos agrupamos. Creo que si es que es posible que las ternas se designen siguiendo el orden en el que fueron presentadas por el presidente, hay un espacio enorme dentro de la institucionalidad del Estado ecuatoriano para proceder a hacer las reformas. Yo creo absolutamente posible, por ejemplo, que el tema del control social, sobre lo cual no hizo nada el Consejo de Participación Ciudadana anterior, podamos armar estos espacios ciudadanos, Comisión Anticorrupción, un grupo de universidades, de ONGs, y en ese sentido hacer cosas. Pero la otra cosa que creo que no debemos dejar de lado, porque ya se ha visto que funciona en otras partes, es el apoyo que las Naciones Unidas puedan dar a este combate a la corrupción. Esa sí es la cirugía cósmica, la cirugía mayor cuántica, de la que hablaba Juan. Y tenemos referentes, lo que ha pasado en Guatemala. Ajá. Claro, lo que pasa es que cuando uno llama a que las Naciones Unidas intervengan, entonces las Naciones Unidas no van solamente para hacer la radiografía o la cirugía de la espinilla. Cuando entra el sistema es para hacer una cirugía que va a lo profundo. Y en Guatemala tenemos 3 expresidentes presos. Y la cosa sigue. Entonces, claro, eso yo creo que es un tema de que tenemos que como ciudadanos organizarnos, hacer este trabajo con la institucionalidad, esta nueva que ofrece el Consejo Transitorio, y también esta vinculación con lo internacional. Si no, esta cosa se va a perder en los nuevos escándalos. Ya no nos va a importar, vamos a perder la sensibilidad, y ya ni siquiera nos va a producir náusea, porque ya estamos viviendo dentro de la podredumbre. Me quisiera retomar algo que dijo Boris, y es respecto a esa persecución que se dio a activistas, a líderes sociales. Se mermó también la participación ciudadana, se mermó el activismo en las calles, se mermó mucho la libre asociación en ese sentido, y en 10 años que ya tuvimos miedo los ciudadanos, cómo volver a recuperar eso, y la institucionalidad también que mencionaba Juan se perdió. Permítame en una digresión, y voy a disculparme con la radio audiencia porque voy a usar una figura un poquito fuerte. No es una cleptocracia, es una coprocracia. Es un gobierno de la pestilencia, es un gobierno de la descomposición. Eso es lo que se ha instaurado, y este país no puede soportar eso. No puede soportar que se desborde la podredumbre de la corrupción por todos los resquicios de la vida social. Y entonces, eso solo puede suceder por lo que acaba de señalar Verónica, es decir, cómo se fue desmantelando una institucionalidad que de alguna manera podía constituir estos diques al abuso, a la prepotencia, al desborde de la corrupción, de la discrecionalidad. Y eso se lo hizo expresamente. Es decir, toda esa lógica que vimos durante 10 años de Correato,
uno de cuyos episodios más relevantes fue la consulta de 2011, ¿no?, de meterle mano a la justicia, tenía ese propósito. Es decir, tener una institucionalidad de bolsillo que sirviera a ese grupo, esa gallada que se encaramó en el poder, y que yo sí coincido con Boris, logró imponerse y sobrevivir porque repartió ampliamente el fruto de la corrupción en el Estado. Porque 35.000 o 40.000 millones de dólares da para repartir no solamente en las alturas, sino en los mandos medios y en los mandos bajos. Y entonces, claro, todo el mundo guardó un silencio cómplice frente a lo que era evidente, frente a lo que veía, porque de alguna manera se beneficiaba, o como dice Verónica, se generó una lógica del miedo y de la persecución que amilanó a mucha gente. Y eso es lo más grave, porque el momento en que se destape la corrupción, si fuera posible de la manera más integral posible, nos vamos a quedar boquiabiertos, porque vamos a ver que van a aparecer una cantidad de gente involucrada en el lleve. Los más insospechados pueden estar metidos también en este carrusel de la corrupción. Ahora, entonces a mí me parece que lo fundamental, para concluir, es cómo le sacamos de ese ámbito reservado de los acuerdos políticos perversos y dejamos que sea lo público, el público, la ciudadanía, la que asuma la lucha contra la corrupción. Claro, ese es el toma y daca, ¿no? Ese típico el reparto. Y decir, ahora, por ejemplo, en la elección de los nuevos consejeros, o sea, uno de ellos que estaba en la terna me comentó de modo reservado, en el sentido de su nombre, que me dijo, oye, me han llamado algunos legisladores o asambleístas a decirme que me ponga las órdenes. Dije, oye, tienes que denunciar esto. O sea, ¿quiénes te llaman? Ponerse a las órdenes? No sé, pues yo no ni les he devuelto la llamada, pero han llamado a decir que me ponga que me comunique, que me contacte para hablar sobre la elección. Fíjate. Que te contactes con Poli. No, que me... O sea, este candidato decía, he tenido algunas llamadas en nombre de esa, no sé si eran ellos directamente, diciendo que me contacte. Ese es el punto. O sea, aquí lo que está en juego también son varias cosas. Nada más ni nada menos que la elección del nuevo fiscal general. O la continuidad de este actual fiscal general. ¿Por qué? Porque la Fiscalía General, que es el Ministerio Público, que es el que va a perseguir la corrupción, o está persiguiendo, más o menos como quieras, pero ahí está, o sea, es su obligación perseguir los casos de corrupción, los casos de tráfico, de crimen organizado, etcétera, pero básicamente está en juego las acusaciones contra este grupo o grupos mafiosos, ¿no es cierto?, que se tomaron el Estado. Entonces, poner fiscal general propio, por decirlo así, es un reto de estos grupos, o sea, es decir, obviamente 10 años atrás controlaron al fiscal general, tuvieron fiscal propio y ahí está la impunidad. Pero hoy se quiere tener también fiscal general propio. Y ese es el punto, Boris, no sé, ¿qué tú opinas de eso? Sí, la verdad es que es muy complejo todo lo que está sucediendo. Yo quizás quisiera sugerir dos planteamientos, ¿no es cierto? Necesitamos generar un acuerdo nacional para reconstituir la institucionalidad, no solamente el cargo del fiscal. Ajá. Porque no solamente por ahí están los problemas. Están los problemas por todas partes, por donde lo mires. La PUS sale por todo lado. Y ese gran acuerdo nacional tiene que necesariamente involucrar a varias partes. Una parte es la ciudadanía, la sociedad civil. Tenemos que atrevernos, este es nuestro país, es el país de nuestros hijos, de nuestros nietos, y tenemos que atrevernos a dar la cara, a meternos en esa bronca, por pestilente que sea, pero tenemos que estar ahí, con ideas, con propuestas, con denuncias, con activación. Segundo, tenemos que en esa conversación incluir al sistema político. Lo que sea rescatable del sistema político, pero no hay ninguna democracia que yo conozca que no se ancle, que no se construya, que no funcione sin el sistema de partidos. Y obviamente hay que ver qué dicen los partidos, pues tan silentes, tan curiosamente callados, que hasta de repente uno dice, oye, ¿y no será una suerte el que calla? Es una suerte de complicidad con lo que está pasando. ¿Dónde están los liderazgos de esos partidos? ¿Dónde están esas nuevas fuerzas? ¿Dónde están esas nuevas propuestas para encontrarse en conversaciones con la sociedad civil? Y creo que entonces ahí se pueden generar propuestas. Por ejemplo, hay que ver cómo apoyar el trabajo de este Consejo Transitorio para evitar que suceda lo que tú sugieres.
¿O cómo hacemos para hacer propuestas de enmiendas a la ley que el presidente de la República mandó a la Asamblea? Entonces tendremos que hacer una activación en las calles o tendremos que hacer una activación dentro de la Asamblea. Pero la renovación de la institucionalidad, creo yo que desgraciadamente o felizmente, aunque parezca contradictorio, hay que hacerlo dentro de la institucionalidad para que la institucionalidad se pueda reconstituir. Hacer cosas por fuera de ella creo que tampoco tiene un futuro que recupere democracia. Hay muchas expectativas de lo que será este Consejo de Participación Ciudadana transitorio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué futuro le augura este Consejo que podría elegirse mañana? A ver, yo personalmente, y como coordinador de un pequeño movimiento que se llama Montecristi Vive, propusimos la eliminación de esa figura del Consejo de Participación Ciudadana, de manera que no me puedo convertir yo ahora en apologista. Pero dado que ya está aprobada en la consulta, hay que buscar la mejor salida para el mismo. Yo pienso que la Asamblea Nacional tiene el compromiso de escoger a gente que realmente tenga una imagen y una trayectoria limpia. Una trayectoria que demuestre que va a actuar de manera independiente y proba en este ejercicio transitorio de transparencia, ¿sí? Y de evaluación de las autoridades públicas. Pero no olvidemos que de aquí en un año estamos eligiendo el Consejo definitivo, que eso es, a mi modo de ver, aún más importante, porque ese es el que va a reglamentar de alguna manera el funcionamiento de estas normas de selección, evaluación, designación de autoridades, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí estamos viendo es que una medida inicial del Consejo tendrá que ser el saneamiento de la administración pública. Es que no le queda más remedio. Y no puede pasarse meses a lo mejor tratando de armar reglamentos, procedimientos para hacer una limpieza de lo que ya estamos viendo que es obvio. Si fuera posible, claro, esto ya no es posible constitucionalmente, que incluso pudiera, a lo mejor se sale al presidente de la Asamblea, sería una gran medida que pudiera hacer el Consejo de Participación Ciudadana, no lo puede hacer, pero ya tenemos una serie de autoridades que están en entredicho y que tienen que ser, yo creo que removidas de manera inmediata, una. Pero dos, tenemos el siguiente paso, es la sustitución de estas autoridades. Y eso es crucial porque realmente tienen que poner gente que vaya por los fueros de la decencia pública, que recupere ese papel absolutamente fundamental para la democracia que deben cumplir instituciones como Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, superintendencias, Corte Constitucional, Cortes de Justicia. Es que no se puede vivir si es que no se tiene esa institucionalidad que parte de una confianza, Juan Carlos. Yo le decía a Boris al inicio, aquí el Correato nos vendió la idea de que la infraestructura, los edificios, las computadoras, los funcionarios internados, eso era la transformación de las instituciones. Eso es falso. Las instituciones públicas de control parten de la confianza que proyectan a la ciudadanía. Yo le decía a Boris, un juez puede administrar justicia sentado en un banco en el ejido, si es que los que van donde él confían en que su decisión se apega a un principio jurídico, ¿no es cierto? No necesita él 10 computadoras, 100 funcionarios. Esa es la idea. Y lamentablemente tenemos una ciudadanía que ha ido perdiendo progresivamente la confianza en esas instituciones. Y entonces, cuando alguien va, y eso me consta porque me ha tocado experimentarlo, cuando alguien va a pedir justicia por cualquier caso, por más intrascendente o por más simple que sea, y siente que hay un sesgo en la decisión del juez que está alineado, por ejemplo, con un partido de gobierno, la gente deja de confiar y busca obviamente los mecanismos para ganar o pelear un juicio, mecanismos totalmente extrajurídicos. Entonces tú creas una lógica informal en la sociedad donde todo el mundo dice, aquí hay que arreglar las cosas por debajo, con billete, con coimas, porque la gente siente que se ve perjudicada, por ejemplo, por la administración de justicia. Entonces eso es lo que hay que superar. Hay que recuperar la confianza de la gente en las instituciones y eso no lo vamos a lograr en 3 meses ni con las decisiones del Consejo. Ese es un proceso de construcción de una cultura democrática. Pero creo que el Consejo transitorio tiene un papel muy importante en iniciar ese proceso de recuperación de la institucionalidad. Gracias, Juan Cubí. Boris Cornejo, para una reflexión final, por favor, les pediría a los dos. Esto ha venido surgiendo, está surgiendo y parece que está pegando toda esta vuelta al que se vayan todos. En redes sociales se está manejando eso. Sí, que se vayan todos, ya por último. O sea, ya vivimos eso en el 2006.
que se vayan todos, 2005 y todo eso. Y salió Rafael Correa, ¿no es cierto? O sea, y hoy estábamos nuevamente hablando del que se vayan todos. ¿Es posible esto, Boris? Personalmente creo que es un salto al vacío. Que se vayan todos para que vuelva quién. Que se vayan todos, ¿qué significa? Que entonces, ¿en manos de quién queda esto? En manos del poder político constituido, que obviamente es el poder político de los que acaban de estar. ¿Qué estamos pensando? ¿Que necesitamos entonces una constituyente para que esa constituyente haga las cosas como que se hicieron hace 10 años? ¿O dónde están las nuevas fuerzas? ¿Dónde están los nuevos grupos que podrían entonces llenar ese vacío? Porque se van todos, pero alguien tiene que hacerse cargo. Así que me parece una propuesta bien arriesgada, muy irresponsable, y que creo que eventualmente puede ser parte de una estrategia de volver los que estuvieron. Yo creo que hay que reconstituir el país con lo que tenemos. Creo que hay la posibilidad en este Consejo de Transitorio, en el cual, por ejemplo, hay al menos 4 de los 7 que están en primer lugar de la terna, que han pasado por un escrutinio ciudadano. Nosotros, como Mesa de Convergencia, 18 organizaciones, hemos estado vigilantes y hemos hecho propuestas sobre eso. Eso representa a los ciudadanos, y entonces tenemos que estar atrás de eso, no por los nombres de los que están, sino porque es la única instancia que nos va a permitir entonces cesar autoridades por las razones que fuesen y porque fue la voluntad del pueblo. Cuando respondimos que sí mayoritariamente a esa pregunta 3, ese fue el mandato. Pero no podemos darle el mandato a quien hace las cosas al revés o como le da la gana. Entonces, ya que dimos el mandato, la propuesta nuestra es vamos a estar vigilantes. Vamos a hacer un control social del Consejo Transitorio, pero no para pedir cuentas, sino para facilitar, para exigir, para apoyar a que hagan bien su trabajo. Tenemos que reconstituir la democracia con lo que tenemos. Va a ser largo, va a ser doloroso, pero hay que hacerlo. Este país tuvo una oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento público cuando se manifestó en las calles pidiendo la salida del expresidente Correa. Lamentablemente eso no derivó en una presión ciudadana suficientemente fuerte para que se cuestionara a quien ha hecho de cabecilla de este esquema. A mí me parece que eso no puede olvidarse este país. Incluso los que hablan de que se vayan todos, que podrían estar tal vez pensando en un retorno del caudillo, me parece tremendo, gravísimo, porque si hacemos un análisis breve, somero, todas las personas que están involucradas en estos dimes y diretes fueron funcionarios promovidos por el presidente Correa. Fueron sus ministros, sus secretarios, sus asesores, sus fiscales de bolsillo, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que fue él el que concibió esta lógica de designación a dedo de autoridades que terminaron operando con el mismo estilo que fue impuesto desde el poder por Correa. Eso de una forma atrabiliaria, absolutamente discrecional y abusiva de actuar en el espacio público. Es lo que estamos viendo ahora. Es decir, 2 funcionarios que echan mano de su función pública como fiscal y presidente de la Asamblea para dirimir un conflicto personal. Pero ese es un estilo que ya lo impuso el propio expresidente Correa, cuando planteaba juicios a todo el mundo desde su calidad de presidente, utilizando recursos del Estado, el poder que le daba su función, abogados del Estado, etcétera. Es una práctica que nos impusieron estos años y lo que están haciendo es reproducirla. Lo que pasa es que ahora ya no hay condiciones para imponer ni tapar lo que se esconde detrás de estas acciones. Ya no hay tanta plata, no hay tantos recursos, no hay tanta autoridad impuesta y por lo tanto eso aflora con mayor facilidad. Pero hay un responsable, hay una cabeza de todo este esquema que se llama Rafael Correa y eso tiene que saberlo la ciudadanía. Muchas gracias a Juan Cubi y Boris Cornejo por estar con nosotros y reflexionar sobre la actualidad, las proyecciones y nuestro futuro como país. Volvemos Gracias, luego. Juan Carlos. Volvemos luego de un corte. Muchas gracias. Decían que las drogas era algo chido,
cuarto. Solo era una pregunta. ¡Cállate la boca! No me digas que me calle. ¡Déjame en paz! ¡Vuelve aquí, hijo! Si quieres decirme algo, dímelo en mi cara. A ver. Tranquilo, hombre. ¿Qué? Váyanse a volar. Oye, despierta, dormilón. Pon atención a mi clase. Decían que las drogas era algo chido. Mentían. Descubre la verdad de las drogas. Vidasindrogas.org. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. 1, 2. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Son las 8:22 de la mañana. El fiscal Fabián Salazar informó que Fernando y Vinicio Alvarado solicitaron diferir su presentación en la Fiscalía General de Quito, pidiendo que la puedan dar en Guayaquil. Las sabatinas del expresidente Correa y la empresa creacional eran los temas sobre los cuales iba a rendir versión en la Fiscalía ayer. Esta diligencia estaba prevista para las 8 de la mañana y estaba a cargo del fiscal Salazar. Los hermanos Alvarado son citados en razón de que existe un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal luego de un examen especial a los gastos forjados por la Secretaría de Comunicación y los procesos de contratación para las sabatinas. En el examen se citó a Fernando Alvarado, exsecretario, a Marco Bravo, que fungió de subsecretario de Medios Institucionales y hasta hace poco director de noticias de la agencia Andes, y también a su hermano, Carlos Bravo. Además, son señalados otros exdirectivos de la SECOM y proveedores de esta institución. En un tema relacionado, el fiscal Fabián Salazar informó que Enrique Zarango, uno de los convocados a rendir versión en la Fiscalía en el proceso por supuesta corrupción en la Secretaría de Comunicación, murió en un accidente automovilístico en enero de este año, antes de que empiece esta investigación. Con el deceso, Zarango sale de la lista de convocados, según confirmó el fiscal, y agregó que 8 personas están llamadas a la toma de versiones y todas las personas que han sido citadas en este informe han sido diferidas para que rindan sus versiones. En otra información, un vuelo de LATAM que se dirigía a Guayaquil, a Nueva York, tuvo que regresar a la ciudad luego que 2 personas presuntamente iban escondidas en el tren de aterrizaje cayeron a la pista. Los cuerpos quedaron tendidos en la cabecera 21 zona sur de la pista del aeropuerto José Joaquín Olmedo de Guayaquil. Ocurrió cerca de las 9 de la mañana cuando el avión tomaba pista para salir. Un empleado de la terminal habría dado la alerta de las autoridades cuando vio desde lejos que 3 bultos cayeron desde el tren de aterrizaje del avión que acababa de despegar. Él se acercó a la zona sur y constató que se trataba de 2 personas y una maleta. Minutos después, los paramédicos de una ambulancia confirmaron que ambos sujetos habían fallecido. En la maleta se encontraron 2 chompas y $20 según el fiscal. Habrían caído unos 250 metros. Uno cayó sobre el concreto, mientras que el otro a unos 30 metros sobre el césped. Así mencionó el fiscal Germán Bustamante. También indicó que ambos vestían jeans y camisetas. Según Bustamante, serían polizones. Uno de los cuerpos tenía amarrada a la cintura una cuerda. El jefe policial de la zona 8, Marcelo Tobar, señaló que se investigaría si el sistema expulsó a los sujetos al abrirse el tren de aterrizaje o si ellos se lanzaron arrepentidos de hacer un viaje ilegal. Según el fiscal, el avión llegó de Lima y estuvo en Guayaquil unas horas en las que habría subido estos 2 sujetos. Tobar también indicó que habría que determinar cómo lograron entrar al aeropuerto y a esa parte del avión. No descartó que hayan de algún trabajo
aeropuerto. El fiscal también explicó que el tren de aterrizaje estaba cerrado cuando ellos subieron y que se habrían caído al abrirse las compuertas para el ingreso de las llantas. Los hombres tendrían entre 25 y 30 años de edad. Y revisamos en redes sociales y bueno, es tendencia Carlos Poli, también el hashtag el Carlos Vaca Mancheno, el fiscal, y sobre esto hay muchos comentarios en Twitter. Por ejemplo, un tuitero dice, Julio Cuevas García, si Serrano pide que se judicialice el audio con Poli, es porque su otro ñaño Yalc aún maneja la justicia y aspira a salir sobreseído. También el periodista Martín Payares dice, Carlos Poli y José Serrano y Carlos Vaca son criaturas criadas, amamantadas y destetadas por el correísmo. Cada uno ocupó el cargo que Correa escogió para ellos. Y también se une este hashtag que también ya es tendencia y que dice que se vayan todos. Y amigos, antes de continuar quiero recordarles que ustedes tienen una cita con la UEFA Champions League y Avianca. Pueden viajar a Nueva York desde $549, a Madrid desde $759, Perú desde $339, ida y vuelta. Pueden ser uno de los dos compradores con mayor consumo en avianca.com y ganarse un viaje para vivir una de las semifinales de la UEFA Champions League. Aprovechen esta promoción hasta el 5 de marzo y adquieran sus boletos con tu tarjeta Mastercard débito o crédito. Pueden conocer más promociones a 24 destinos del mundo. Aplican condiciones. Avianca, miembro de Star Alliance. Y yo también les quiero recordar que pueden pagar su impuesto predial en las agencias de la cooperativa 29 de octubre a nivel nacional. A 29, 50 años en todo el país. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Gracias por continuar con nosotros en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7 y de Telesuceso, señal en vivo en televisión abierta, canal 29 UHF, en señal digital, canal 29.1, TV Cable, canal 73 y Claro TV, canal 43. Hoy también es el Día del Ejército Ecuatoriano. Un saludo a todos los soldados de la patria. 27 de febrero, aniversario de la batalla de Tarqui. Antes se juraba la bandera en este día, hoy ya no se jura este día en la bandera. Y también estamos pendientes de que en vigencia, ahí está desarrollándose un paro interprovincial de transporte con las consecuencias que tiene para la movilidad de los usuarios. Vamos a continuar analizando en estos próximos minutos junto con Gonzalo Ortiz Crespo, periodista, analista político y también miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, y con Simón Jaramillo Malo, subdirector general de la Corporación Participación Ciudadana. Quizá íbamos a llegar como medio tranquilos al miércoles, es decir, a la elección del nuevo Consejo de Participación Transitorio, y nos salta un audio en lo cual, claro, uno de los protagonistas de este audio, más allá de las que está detrás, obviamente que ya se ha analizado, es el presidente de la Asamblea Nacional, ¿no? Que es el cabeza, digamos, de una función que va a elegir a este Consejo de Participación. Quería primero, obviamente, quizá con Simón Jaramillo, tener más un feedback de lo que ha pasado en las reuniones con los asambleístas, acá en este proceso que se está dando interno de la Asamblea, y también con Gonzalo, obviamente, si lo desea hacer, pero también una reflexión política, Gonzalo. ¿Qué sentiste tú? ¿Cómo viste lo de ayer? ¿Qué crees que está detrás de todo esto? Bienvenido, buenos días, Gonzalo. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a los compañeros de panel. Lo de ayer fue ya el acabose, digamos, con relación a esta sensación que tenemos de repugnancia ante la podredumbre, ¿no? De nuevo una pelea en que una alta autoridad del Estado, la más alta autoridad en lo criminal, el fiscal general de la Nación, lanza como una bomba este audio de una conversación entre el presidente de otra de las grandes funciones del Estado, la más importante de ellas, la Asamblea Nacional, en una conversación con un prófugo de la justicia, planificando, complotando cómo bajarle, porque esa es la palabra que utiliza, cómo bajarle a Vaca. Ya se sabe que ese audio ha sido grabado por el propio Polit, que ya había hecho oír ese audio
a dos colegas periodistas antes, e incluso algún legislador ha dicho que ya conocía de lo que estaban tratando, que es de esta determinación de responsabilidades penales contra Carlos Vaca por su actuación en la comisión que investigó el 30S. Le oí a un legislador de Creo que él tenía eso desde hace meses y que llevó a la Contraloría y que pidió que le certifiquen y que le dijeron que no era el número, que no existía ese número. El número ese tiene otras siglas. Ahora el número de informe. Tiene unas siglas distintas y que pertenece a otro informe totalmente distinto. Así que parte de esta declaración anterior de Celi, del Contralor actual, de que ese informe no existe, podría ser que se trate de un documento forjado, pero a la tarde, después de dar la rueda de prensa, Serrano acudió a la Fiscalía llevando lo que él dijo que era el original de ese informe. Es curioso que tenga el original y precisamente de eso hablan en el audio, de que le va a hacer llegar con chiquito. Después se sabe que es el apellido, el segundo apellido de un cuñado de Poli, ¿no? González Chiquito, ¿no? Sí. O algo así. Y entonces, bueno, que le va a hacer llegar estos documentos precisamente, que son los que lleva Serrano a la propia Fiscalía. Esta es una comedia, sería bufa si es que no fuera tan trágica. Y en efecto, creo yo, la pregunta principal tuya es ¿cómo puede presidir la Asamblea una persona que ha perdido la legitimidad? ¿Cómo es que el presidente de la Asamblea, lo que trata él, no negó que hubiera conversado, pero lo que dice es que él habla con todo el mundo, pero prófugos de la justicia para complotar, bajarse a otra autoridad del Estado, es una cosa indigna. Entonces, ante esta indignidad, el presidente de la Asamblea debería renunciar. Pero una cosa que no hemos pensado es ¿quién le sustituye? Viviana Bonilla, presidente. Viviana Bonilla. Pero nos están haciendo escoger entre... Sí. Es que es saltar del sartén para caer en las llamas. Esa es la situación trágica y que nos ha dejado el correísmo. Todos eran fichas de Correa que fueron puestas en efecto en los sitios en los que él quería. Ahora se hace el indignado Correa, cuando todos estos son sus criaturas. Vaca fue su asesor cercano, Serrano fue su ministro del Interior durante muchos años, Polit fue puesto por él y vuelto a poner por él a través de ese tinglado que era el Consejo de Participación Ciudadana. Así que no puede hacerse el indignado él. Los indignados somos los ecuatorianos que estamos viendo la podredumbre total que ataca al tallo mismo, al tronco mismo del Ecuador, ¿no? Las más altas funciones del Estado en manos de unos fascinerosos. Esa es la primera reacción que puedo tener, que es de indignación y de asco, ¿no? Yo decía en el artículo del jueves en El Comercio que frente a eso, antes del audio, nos da arcadas, ¿no? La propia presentación de Polit con un periodista al que cuesta llamarle periodista porque le puso la alfombra roja sin cuestionarle nada, ¿no? Simón Pachano, gracias Gonzalo. Simón Jaramillo, discúlpame, estaba pensando en otra cosa. Simón Jaramillo, subdirector general de la Corporación Ciudadana, Participación Ciudadana. Ahora bien, ¿cómo le ven ustedes desde lo institucional? Se han reunido con la Asamblea. ¿Vos crees que este proceso del miércoles se va a dar? ¿Hay las condiciones políticas para que esto se dé? Bueno, ahí hay un tema de un mandato ciudadano y un mandato normativo. El proceso tiene que darse y no hay otra opción. Y no hay otra opción que quien elige el Consejo Transitorio sea la Asamblea. Claro. Entonces, ese rato pensar en una eventual modificación normativo de procedimientos es absolutamente inviable, ¿no? El presidente ha enviado ya sus ternas, la Asamblea tendrá que, si eventualmente la Asamblea se abstuviese de nombrar, esa propia terna que fue es la que finalmente coparía, ¿no? Y me parece que hay un
hay un consenso en la Asamblea en el sentido de que tiene que quedarse. Ayer precisamente estuvimos en la Asamblea Nacional, pero ideando más lo que será el Consejo definitivo, ¿no? Porque prácticamente lo que es la conformación del Consejo transitorio está oleado y sacramentado con el procedimiento establecido en consulta. Las ternas están enviadas, las ternas están ahí. Hemos hecho algunos lineamientos, algunas organizaciones han hecho algunos diagnósticos de algunos de los nominados. Entiendo que se ha hecho algunas considerando respecto a algunos de ellos. Me parece que se habla de que algunos tuvieran cargos públicos. No sé si eso la Asamblea evidentemente tendrá que verificarlo. Se habla concretamente en el caso del doctor Zavala, se habla de que eventualmente estaría incurso en la prohibición por el tema de paraísos fiscales. En fin, quienes han hecho estas no sé si llamarlas denuncias, pero quienes han hecho estas alertas, pues entiendo que deberán sustentarlo ante la Asamblea y verificar que básicamente entre los 21 nominados, los 7 electos, todos cumplan con los requisitos de ley, ¿no? Quería preguntarle sobre los alcances que tenía este Consejo de Transición. Ayer justamente el oficialista Daniel Mendoza pidió disculpas a los ciudadanos por haber señalado que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición solo podría evaluar el desempeño de las autoridades, pero no destituirlas. Luego corrigió y dijo que sí se puede destituir a la final. ¿Y cómo es este proceso? Y bueno, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de esta elección de mañana? Sí, escuchamos justamente esta nota al mediodía en la que aparentemente el asambleísta Mendoza había cuestionado la posibilidad de que el Consejo termine. El punto esencial quizá de la consulta y de la pregunta en ese punto fue justamente la posibilidad de cesar a las autoridades. Y esto se da en un entorno, recuerdas Juan Carlos y recuerdas tú, en el cual muchas organizaciones acudimos, no sé qué criterio tenía Gonzalo sobre este tema, pero muchas organizaciones acudimos y hablamos de la cesación del Consejo y de la cesación de las autoridades. Es decir, yo creo que muchos de los petitorios fuimos y nosotros nos alineamos en esa línea mucho más extremos. Decíamos, había que cesar el Consejo porque el Consejo no cumplió en lo conceptual y en la práctica con las metas trazadas, no solamente el tema de selección de autoridades, en el tema de protección de derechos ciudadanos. Yo decía ayer en la Asamblea, ¿dónde estuvo el Consejo cuando se cerró Pachamama, cuando se cerró Acción Ecológica, cuando se atacó incesantemente a Fundamedios, a Participación Ciudadana, cuando se retiró la Casa de la CONAIE? Pero por todos estos temas, la decisión era cesar el Consejo y nosotros habíamos hablado incluso de la cesión de autoridades. Me parece que el presidente tuvo ahí algún temor de algún tema constitucional, de que se hablaba de que ir en esa línea podía ser alterar la estructura fundamental del Estado y que eso implicaba una constituyente. Creo que el presidente quiso zanjar esa discusión y fue por un camino intermedio que es el que tú mencionas, es decir, se mantiene el Consejo, pero el espíritu esencial era, se le da al Consejo esta atribución, es decir, evaluar a las autoridades, a las nombradas por el Consejo anterior y eventualmente decidir la terminación anticipada de sus periodos, terminación anticipada porque muchos fueron electos para 5 o 6 años, y realizar los concursos. Ahí hay un tema con el Consejo Electoral y es que el Consejo Electoral ya está prorrogado. Entonces ahí no sabemos qué va a hacer la comisión transitoria. ¿Va a cesarles? Si ya está prorrogado, va a iniciar el concurso, pero además tenemos un proceso electoral en ciernes para eventualmente marzo. Entonces, conviene cesar el Consejo Electoral. En el tema del electoral creo que va a tener un cuello de botella. En los otros me parece que la norma está dada. Tiene que evaluarlos y tiene que cesar anticipadamente a los que considera que así deba proceder. Claro, una de las reacciones de Gonzalo Ortiz, precisamente furibunda en Twitter, contra Daniel Mendoza, le decía, ¿cómo es posible que el presidente de una comisión ni siquiera haya leído los anexos y esté planteando que yo creo que no fue la verdad, no fue un lapsus? Es decir, él estaba seguro de que no podía cesar a las autoridades. Pero entonces lee y no entiendes. Sí, puede ser, algún rato lo explicará Daniel Mendoza, pero ya ha dicho. Pero claro, ahí está el punto. El punto es, lo que se está jugando, evidentemente, es precisamente, si cesan a las autoridades, ¿quién queda? Claro, por ejemplo, el fiscal general, sale. Queda la fiscal Tania, que es enemiga, que es la Tania que está Moreno, complotando para sacarle, ¿no? que según es la amiga, que según la charla que tiene Hipólito con Serrano, es la que va a recibir los papeles. Y que dice que tiene 3 causas contra Vaca. Es decir, es obviamente una conspiración contra Vaca. Es absurdo, ¿no es cierto? Por eso el Consejo de Transición, estamos en manos de ellos, vamos a estar en manos de ellos, diga lo que diga el señor Mendoza. Ellos tienen que
proceder luego a nombrar a las autoridades, y para eso primero que nada tienen que hacer una normativa. Yo creo que si se quedan atrapados en la actual normativa, se demorarán 8 o 9 meses con los procedimientos, se supone, de concurso público, de impugnación ciudadana y demás. 8 o 9 meses para nombrar a las nuevas autoridades, y eso no puede ser, porque en efecto, ¿quién quedaría durante estos 8 o 9 meses? Tania Moreno. Y en vez de Celi, ¿quién quedará? Creo que es el actual subcontralor, es un señor Muñoz. Bueno, en fin, lo cierto es que debería haber una normativa para que en un proceso que no lleve más allá de 3 o digamos, en el peor de los casos, 4 meses, ya pueda haber nuevas autoridades nombradas por el Consejo de Transición en aquellos puestos que ellos evalúen que se ha cumplido mal, y que todos sabemos que son pues prácticamente todas las autoridades de este Estado corrupto, ¿no? De este Estado en el que les han puesto a dedo, porque no era ningún proceso verdadero de participación ciudadana y de impugnación que había, sino simplemente un juego de carpetazos para poner a los que querían. En cierto sentido, Serrano de eso le acusaba a Vaca en su primera reacción en Twitter, ¿no? Que había sido puesto a dedo, que había sido regalado el puesto de fiscal. Bueno, si sabía eso Serrano, ¿por qué no lo dijo antes? Qué curioso, ¿no? Solo ahora que están peleados los compadres se destapan las verdades, ¿no? Simón, gracias. Estamos con Gonzalo Ortiz y Simón Jaramillo, de este último subdirector de Participación Ciudadana. A ver, ahí el punto del Consejo debe tener un procedimiento. Es decir, el mandato dice evaluará, y si es del caso, reemplazará o destituirá. No dice nada más, ni cómo evaluará, ni qué condiciones. Si lo hará, obviamente hay derecho a un debido proceso. O sea, hay una constitución, hay todo un procedimiento para evaluar autoridades. Entonces, claro, Gonzalo dice bien, tiene que crear su normativa, pero el mandato de la Constitución ni los anexos le dan esa potestad de crear una normativa propia que de alguna manera evalúe. O sea, no le dice, oye, tienes que fijarte en que hay una Constitución y tienes que ir de proceso. Entonces, si votan al señor Pablo Celi, por ejemplo, le evalúan y él dice, no, me han evaluado sin respetar mis derechos de protección ni mis derechos de participación, etcétera, etcétera. Puede crearse un lío por ahí, ¿no? Bueno, la primera tarea que tiene que hacer el Consejo es establecer, no sé si normativa es la palabra, pero sí establecer un procedimiento de evaluación. Eso es una metodología de evaluación, y eso es el primer trabajo que deberá hacerlo en las primeras semanas, es decir, establecer una metodología de evaluación. En esta metodología de evaluación saldrá un resultado. El resultado será, ustedes han puesto el ejemplo del Contralor. ¿El Contralor cumplió o no cumplió? El caso del Contralor es un poco más complejo porque está a pocos meses, ¿no? Entonces, pero sí, evidentemente es evaluable. Es evaluable. Pero pongamos en cualquier otro de los casos, el fiscal o los funcionarios que están 4 años, tendrá que establecer si cumplió o no cumplió en base a los parámetros que se crea. Evidentemente, y coincido con ustedes, ese proceso de evaluación y ese proceso de salida en caso de que se determine que la autoridad no cumplió, evidentemente tendrá que pasar por filtros mínimos que establece el derecho internacional y la propia Constitución. Esto es, no sé si hablar de legítima defensa porque no es un proceso de juzgamiento, pero sí algo similar, es decir, un proceso en el cual el funcionario que eventualmente fue mal evaluado y que eventualmente se determina que debe cesar en funciones tenga la posibilidad de defender su gestión. Evidentemente, si eso no lo hace, se incurre en un serio riesgo. Ayer conversábamos con los compañeros del Observatorio del Congreso justamente, eventualmente hasta reclamos internacionales y eso, si se produce una evaluación. Entonces, tendrá que haber, insisto, no sé si el término es derecho a la defensa porque no es un proceso de juzgamiento, pero sí un proceso en el cual la autoridad que resulte evaluada y que la evaluación sea negativa tenga cierta posibilidad de justificar su gestión. Y evidentemente lo que establece el anexo es que en el caso de la autoridad que se determine que debe ser cesada, no es que se nombre inmediatamente, el Consejo no tiene atribución de nombrar, sino dice establecerá inmediatamente el proceso de concurso
concurso para designar su reemplazo, que son procesos que han tomado más o menos 6-7 meses, porque primero se conforma la Comisión Ciudadana de Selección. ¿Cuál es el problema ahí de fondo, Juan Carlos? Nosotros mencionamos, y yo hacía una relación al inicio de la alternativa, nosotros creemos que el sistema completo que se creó en Montecristi estuvo dañado, y fue indebido, y fue inapropiado. Y hoy lo que nos toca es poner paños tibios, como suele decirse, o bajar un poco la temperatura a un proceso que está ya de por sí dañado. Por eso nosotros habíamos sugerido, insisto en esto, que la solución era la cesación del Consejo y la cesación de las autoridades. Devolverle quizá, y esto es un tema que se podrá discutir más con más amplitud, volver nuevamente a un sistema de nominación legislativa, pero no al sistema de nominación legislativa antiguo, en donde los jefes de bloque, con procesos absolutamente opacos, no digo indebidos y no digo inapropiados, opacos en el sentido de que nadie sabía cómo se hacía, nombraban autoridades. Nosotros nos enterábamos, y esto alguna vez lo conversamos contigo, nosotros nos enterábamos por la prensa que el Congreso nombró presidente del Tribunal Electoral a un señor que era jefe de campaña, que tenía deudas de campaña con el recuerdo un caso del PRIAN concretamente, ¿no? Y el jefe de campaña del PRIAN, que debía $6 millones, fue nombrado presidente. Entonces no podemos tampoco volver al sistema de nominación antiguo en este ambiente de opacidad, en donde no sabíamos en base a qué parámetros se hacía. Pero sí, creemos que hay que volver al sistema de nominación legislativa, en el sentido de que finalmente el legislador tiene un mandato popular. Al legislador yo le puedo revocar el mandato, al legislador yo le puedo pedir cuentas, porque es mi representante y es un mecanismo finalmente de democracia indirecta, en donde yo a través del legislador nombro autoridades. Como eso no se hizo, creamos finalmente un mixto, en donde sí, volvemos a un ente nombrado por ciudadanos a través de votación, como es el Consejo, pero seguimos manteniendo esta curiosa institución que sentimos no acaba de cuajar dentro de la estructura del Estado. Y eso genera todo lo que estamos hablando aquí. ¿Qué va a pasar con los concursos y con la cesación de las autoridades? Marcelo Espinel nos hacía reflexionar sobre un tema, y es qué pasará con estas autoridades cesadas. Hay que tener cuidado sobre estas autoridades, quizás ellos podían tomar acciones legales respecto a esta cesación de funciones. Si eventualmente, lo que dije hace un momento, si eventualmente yo determino que tu autoridad de control no cumpliste tus atribuciones y automáticamente se ceso y te declaro concluido el periodo, evidentemente hay el riesgo de que se alegue que no hubo capacidad. Por lo tanto, estos procesos de evaluación tendrán que pasar, o tendrá que haber un momento procesal, por así llamarlo, en el cual la autoridad tendrá que tener la posibilidad de defender la gestión y de rebatir los argumentos en los que el Consejo eventualmente se basaría para una eventual cesación o terminación anticipada de periodos. Yo en esto, perdona que interrumpa, creo que hay que tener en cuenta los procesos de evaluación que ahora hay muy frecuentemente, por ejemplo, en las universidades. Obviamente al profesor que se evalúa, hay además de la evaluación de los alumnos, la evaluación entre pares. Los otros profesores dicen qué les parece este profesor, pero sobre todo se le oye también al propio profesor, ¿no es cierto? Explicar, justificarse, en fin, dar cuenta de cuál ha sido el sistema que ha utilizado en sus clases, de qué forma ha puesto las notas, en fin, todo eso, ¿no? Así que igual, creo que en ese sentido va a haber que tener un reglamento, una normativa, por eso hablo de evaluación, que es lo primero que tendrá que hacer este nuevo Consejo, y luego el reglamento de si va a haber veedurías ciudadanas o no, y sobre todo las comisiones ciudadanas de selección, cómo se configuran estas comisiones, que llevaría un tiempo muy largo el hacerlos según el actual procedimiento. Y luego los concursos para designar, cómo van a designar el nuevo Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, o el Tribunal Contencioso Electoral, donde está, por cierto, Patricio Vaca, hermano de Carlos Vaca, ¿no? Sí. Que como tienen también control de la cuestión electoral, va a ser presidente de la República Carlos Vaca. ¿Cómo se va a designar defensor público, defensor del pueblo? ¿Cómo se va a designar al nuevo Contralor General del Estado, al Fiscal General de la Nación, si se le saca a Vaca? Todos estos reglamentos tienen que existir para poder. Estos fueron... actualmente los que están vigentes son los del antiguo Consejo Correísta de Participación. Y al fin, ¿cómo van a designarlo y en cuánto tiempo? Porque la primera es, además, designar a autoridades de aquellos que ya han vencido los periodos.
porque hay algunos que estaban en proceso en el actual Consejo Correísta, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer con eso? ¿Van a continuar esos trámites? ¿Los van a dejar insubsistentes y comenzar nuevos? Esto es una primera cosa que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición tiene que hacerlo. Y luego también de aquellos que están por vencer, los periodos vencidos y los que están por vencer. Y luego, ¿cómo va a evaluar a los otros que están en funciones y los va a remover o no les va a remover? En fin, hay cantidad de trabajo para el nuevo Consejo. Va a tener que tener un equipo de abogados propios, pero además va a tener que consultar, por ejemplo, a la Corporación de Participación Ciudadana, cuyo subdirector lo tenemos aquí. Va a tener que consultar con otras organizaciones para poder avanzar rápidamente y tener ideas de cómo resolver este problema de tramitología que le tiene un poco con una camisa de fuerza, ¿no? Claro, gracias. Para ir terminando, Gonzalo, quizá una reflexión final. Y una metáfora que hacía Boris Cornejo en la entrevista anterior, y decía, la cirugía mayor contra la corrupción está fuera del quirófano. Fuera del quirófano, le oí. Fuera del quirófano de muy buena comparación. De Lenín Moreno. Sí. Ahora, no es él el que puede. ¿Cómo pasar? Sí, no solo él, digamos. No solo él. ¿Cómo pasar de la náusea a la indignación y de la indignación a la acción? Sí, a mí me asusta esta tendencia de fuera todos. Ajá. Todos fuera todos, como quieran que la pongan el hashtag. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, y ahí es cuando vienen los milagreros que asoman como fantasmas en el momento no has pensado. Acuérdense la reacción que tuvimos contra Lucio Gutiérrez, fuera todos, los forajidos y todo lo demás. ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos la transición de Palacio, pero ahí asomó Correa como el gran salvador. Fuera todos, yo soy el limpio, el único, el llamado del cielo para transformar este país. Y ahora estamos viendo el desastre que nos dejó, no solo el desperdicio de dinero, sino esta corrupción gigantesca en la que hay una pelea de estilo mafioso, ¿no? El reparto del poder o del dinero está en el medio, eso está clarísimo. Simón, ¿cómo plantearnos como ciudadanos, digamos, cómo vigilar, cómo estar pendientes de que básicamente las autoridades que sean electas no caigan en este juego de control? Porque yo decía igual, sí, es muy chévere para los políticos controlar al fiscal, muy chévere para los políticos y para muchos otros sectores controlar o tener en el bolsillo al contralor. Claro, eso es lo que ha pasado, es lo que hemos tenido. ¿Cómo superar esto? ¿O es posible? Desde la época de Gonzalo se acordaba el tema de Lucio Gutiérrez, y desde la época de Lucio Gutiérrez, incluso antes, comenzamos todos estos procesos de repensar el país. Bueno, creo que se lo ha venido repensando en varios contextos históricos. Y nos rompimos la cabeza como organizaciones durante muchos años tratando de encontrar la respuesta a lo que tú dices. Cómo elegir autoridades independientes. Y un poco el tiempo nos ha dado que no existe un sistema perfecto. Hay países en donde el presidente de la República directamente nombra autoridades y los sistemas funcionan. Aquí tuvimos un consejo ciudadano, despartidizado, todo esto en la teoría, alejado de la política, y no logró despartidizar autorizaciones. Yo creo que un poco va en línea lo que tú dices. Mientras los políticos, los sectores de poder, y cuando hablo de sectores de poder hablo en lo público, en lo privado, en lo estatual, en lo electoral, en lo partidista y en lo no partidista, tengan la intención de infiltrar los organismos de control para evidentemente lograr impunidad, la tarea es muy difícil. Es decir, mientras los políticos quieran infiltrar los organismos, realmente mientras hay esa intencionalidad, entonces no encontraremos, y no creo que es perder el tiempo buscar el sistema perfecto que inmunice a las autoridades de control. Es un poco el tema de entender, y ya desde lo político, desde lo conceptual del Estado, la importancia de la independencia de poderes, la importancia de contar con los poderes del Estado que actúen coordinadamente pero independientemente entre sí. Mientras a nivel de nación, de país, no entendamos esto, nos vemos abocados a seguir este drama que ya lo hemos tenido en el pasado. No es que hace 10 años tuvimos autoridades infiltradas, muchas veces hemos tenido muchas autoridades de control serias, honestas, independientes, pero hemos tenido también en el pasado, en el presente y quizá en el futuro autoridades de las otras. Y esa tarea yo creo que pasa por entender por parte de todos la necesidad, porque el rato que tenemos autoridades independientes, todos salimos beneficiados. Yo como político,
yo como diputado, yo como asambleísta. El tener un fiscal independiente me garantiza que el tener un fiscal de mi lado sí me ayudará probablemente en los temas que yo quiera manejar, pero el tener autoridades independientes me garantiza que en un embate o en un entorno de un gobierno, por ejemplo, autoritario, yo voy a tener la protección y yo sé que voy a tener la garantía de que el Estado no se vendrá contra mí porque tengo un contralor independiente, porque tengo un fiscal independiente, porque tengo una judicatura independiente, porque tengo jueces independientes. Creo que es una garantía para todos el lograr tener autoridades independientes de todos los entornos de poder. Yo añadiría que estoy totalmente de acuerdo con Simón, pero pasa por la calidad de las personas, ¿no? Es decir, tener a un Hugo Ordóñez Espinosa, Contralor, por la calidad personal de él, por su trayectoria, nos daba seguridad a todos. Pero también, y creo que por las imperfecciones humanas, es necesario tener un tipo de control cruzado en el que no haya estos bombazos. Es decir, que el control no sea con armas de fuego o con armas de este tipo de estas grabaciones de la corrupción, ¿no? Pero sí un control cruzado en donde debería entrar la ciudadanía, un control ciudadano también de la actuación de eso. Para eso era la rendición de cuentas. Y acuérdense en lo que se convirtió la rendición de cuentas, precisamente de Poli. Hay una crónica que pasará a la historia del periodismo ecuatoriano, que es la crónica de Roberto Aguilar sobre la rendición de cuentas de Poli del 2013, ¿no? En el que incluso pesa la cantidad de gramos de papel, de kilos de papel que repartió ese día Carlos Poli, y cómo fue digno de un rey de la antigüedad egipcia, cómo dio esa rendición de cuentas. La rendición de cuentas debería ser una verdadera rendición de cuentas en que la ciudadanía pueda cuestionar, ¿no? Muchas gracias a Gonzalo Ortiz y a Simón Jaramillo por estar acá con nosotros. Claro, pasa por también pensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. Si estamos dispuestos a luchar por una república democrática, con todo lo que esto tiene, o vivimos en la ley de la selva. O sea, eso es lo que tenemos que definir, creo yo. Gracias por estar con nosotros, gracias. Simón, Gonzalo. Gracias. Bienvenidos siempre. Gracias. Te falta talento. No eres atractiva. Muy fea. Muy chico. Muy gorda. Mira, tú sobras. ¿En verdad crees que puedes? De todas formas, nadie puede. Solo déjalo. 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 Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo.